El papel mediador del Papa Francisco en el proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba es evidente. Así lo han ratificado el presidente Barack Obama y Raúl Castro. Tras meses de mediación silenciosa, la gira del pontífice por los dos países respalda los pasos tomados hasta hoy para el acercamiento entre Washington y La Habana. Estamos tomando pasos para incrementar los viajes, el comercio y el flujo de información desde y hacia Cuba. Se trata fundamentalmente de apertura y libertad, y también expresa mi creencia en el poder del compromiso pueblo a pueblo. Exhorto al gobierno de los Estados Unidos a remover los obstáculos que impiden o restringen los vínculos entre nuestros pueblos, las familias y los ciudadanos de ambos países, en particular los relativos a los viajes, el correo postal directo y las telecomunicaciones. Dos discursos con 2 minutos de diferencia dieron un anuncio histórico tras 5 décadas de ruptura de relaciones. Pero quien estuvo detrás de ese proceso fue el Papa Francisco. En 1973, en plena Guerra Fría, el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, aseguró: Estados Unidos vendrá a dialogar con nosotros cuando tenga un presidente negro y haya en el mundo un papa latinoamericano. Premonición o no, lo cierto es que después de 4 décadas de decir esas palabras, el acercamiento es hoy un hecho. Jorge Bergoglio, nacido en Argentina y convertido en 2013 en el primer papa latinoamericano de la historia, puso en marcha la diplomacia del Vaticano. Se trató por meses de una mediación silenciosa. El religioso envió cartas personales a Castro y Obama y ofreció la sede de la Iglesia Católica como punto neutral de un posible encuentro. Posteriormente, la Santa Sede albergó las conversaciones de las delegaciones de Washington y La Habana, según reveló su portavoz Federico Lombardi, luego de que el mundo conociera sobre el proceso. De acuerdo con una nota difundida por el Vaticano, se trató de un diálogo constructivo sobre temas delicados del que surgieron soluciones satisfactorias para ambas partes. La mediación del Papa en el acercamiento entre Washington y La Habana fue finalmente divulgada en los históricos discursos de diciembre de 2014. Tanto Castro como Obama incluyeron el agradecimiento al pontífice por su intervención para lograr los pasos tomados. Ahora, la visita del Papa a Cuba y a Estados Unidos ratifica su apoyo en el proceso de normalización de relaciones. Su gira coincide con el relevante anuncio de la Casa Blanca de flexibilizar aún más el embargo a La Habana en asuntos de comercio, viajes y remesas. Aunque estos cambios no suponen el levantamiento total del embargo económico, ya que solo el Congreso de la Unión Americana puede hacerlo, las nuevas medidas del presidente Obama remueven importantes sanciones, incluidas en el embargo vigentes desde 1960. A esta hora establecemos contacto en vivo en Miami, Florida, con Héctor Caraballo, presidente del Comité Cubano-Americano. Muy buenas tardes, señor Caraballo, y gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Buenas tardes a ti, encantado de estar con toda tu teleaudiencia y con ustedes en toda América. Señor Caraballo, leo un titular del diario El Mundo de España y dice: la vida seguirá igual en Cuba tras la visita del Papa. ¿Es esa la sensación que tienen los cubanos frente a esta visita del pontífice, que en poco menos de 3 horas llegará a territorio cubano? Yo creo que eso no se acerca a la verdad ni a la realidad que está viviendo Cuba en total, no solo el pueblo católico cubano, sino la totalidad del pueblo cubano. En estos momentos estamos viviendo una etapa de grandes expectativas, de grandes transformaciones, que no llegarán de un día para otro, pero la Cuba, por ejemplo, te digo, la Cuba que visitó el Papa Juan Pablo II no se parece en nada a la Cuba actual. En aquel tiempo Cuba era un país oficialmente materialista y ateo. No había una sola fiesta, no se celebraba la Navidad, no se celebraba el Viernes Santo. La iglesia prácticamente era inexistente. En estos momentos el Papa Francisco está llegando a un país con relaciones entre Estados Unidos y Cuba, con una institución, la Iglesia Católica, como una institución fuerte
pujante, con centenares de sacerdotes, monjas, instituciones, revistas, periódicos. Se está con la autorización de celebrar procesiones, con comunicación en los medios televisivos y radiales, con autorización algunas veces de expresarse. Es decir, el cambio que está llevando Cuba, no solo en el terreno económico, que también es muy interesante, muy importante, en el terreno religioso estamos viviendo una etapa de renacer y de mucha esperanza. ¿Que quiere decir que esto es ya un camino seguro? No. En estos momentos todavía el mismo gobierno deja mucho que desear con respecto de derechos civiles y políticos. Pero es un comienzo, y si los cubanos saben caminar por ese camino de una forma adecuada, podemos llegar a metas muy buenas al futuro de Cuba. Ahora, hacia ahí era mi siguiente pregunta, porque el Papa, si bien está llegando a un país, como usted habla, que está en un proceso de transformación, está llegando también a un país en el que los derechos humanos de los disidentes sigue siendo violados, donde siguen en las cárceles presos políticos. Frente a esto, ¿qué esperar? Porque en la agenda del Papa Francisco, en estos 4 días que estará en territorio cubano, no está contemplada una reunión con la disidencia cubana. ¿Podríamos esperar quizás lo mismo que sucedió con la visita de Benedicto XVI, que se registraron detenciones a opositores un poco para calmar los ánimos y que el Papa no viera la realidad de derechos humanos que se vive? Es posible, ¿no? Tenemos que estar conscientes que Cuba no es una sociedad democrática. Y entonces, como te dije anteriormente, antes que me hiciera la pregunta, los derechos civiles y políticos no se respetan como se respeta en una democracia real. Es decir, que todo eso puede pasar. Estamos en un comienzo y se ha avanzado mucho. Es decir, lo que tenemos que ver en esta situación de Cuba actual y la de la esperanza y los deseos de todo un país, debemos ver que la parte llena del vaso, no la parte vacía que todavía nos queda. Creo que todavía nos queda mucha parte del vaso que rellenar, pero se ha logrado en estos últimos años muchas cosas con este mismo movimiento del restablecimiento de relaciones y la administración del presidente Obama. Se están logrando cosas que beneficiarán al pueblo, que fortalecerán a la sociedad civil cubana, y esos son los pasos continuados que pueden llevar a un país, a una Cuba con mucha menor pobreza y miseria de la que ha tenido en estas 5 décadas, y con mayor respeto a los derechos humanos y a las libertades. Pero es un camino que todavía está por caminar, pero con mucha esperanza y con muchas expectativas, porque ya por lo menos sabemos que hemos logrado algo, que podemos lograr mucho más. Señor Caraballo, a pocas horas de la llegada del Papa Francisco a La Habana, un cubano le envió una carta abierta al pontífice. Se trata del escritor y periodista cubano Andrés Reinaldo, que actualmente se desempeña como director editorial de América TV. Le pide en su misiva al jerarca católico que le hable al pueblo acerca del miedo y la libertad y no use solo palabras escogidas por el régimen de los hermanos Castro. Dice en sus líneas que tal y como están las cosas en Cuba, no se necesita una pastoral de acomodo a la dictadura, sino por el contrario, una pastoral de resurrección. El Papa va a oficiar, señor Caraballo, 3 misas en territorio cubano. ¿Qué esperar durante esos discursos del pontífice? No, tenemos un Papa que es para mí el Papa más innovador y más revolucionario en el buen sentido de la palabra que hemos tenido en siglos en la Iglesia Católica. Él se ha lanzado a analizar y a hablar y a cambiar cosas que hasta que llegó él ningún otro Papa se había atrevido a lanzarse a arreglar y a debatir. Por lo tanto, espero que la visita del Papa va a ser un Papa mucho más claro y va a tratar de ir al eje de las cosas y hablar con un lenguaje más impactante con respecto a que el pueblo cubano lo pueda entender mejor y pueda darse cuenta de cuáles son los mensajes.
pero cada papa tiene su forma de dirigirse a los pueblos, y él se dirigirá de la forma de Francisco, que hasta ahora nos ha llenado de muchas ideas interesantes y que ya nos ha demostrado que es capaz de tomar riesgos y adoptar actitudes que otros papas nunca se atrevieron a llevar. Vamos a agradecer a Héctor Caraballo, presidente del Comité Cubano-Americano, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24 y darnos sus impresiones sobre la visita del Papa Francisco que inicia el día de hoy a Cuba. Gracias y feliz tarde. Gracias a ustedes por invitarme.